Megatronus. Megatronus no nació como villano. Fue construido con la misma capacidad que Prima, la misma fuerza, el mismo potencial, pero desarrolló una convicción sobre sí mismo que ninguno de los otros sostenía, que había sido creado demasiado cerca de la naturaleza de Unicron para poder ser genuinamente bueno. Esa convicción no lo llevó a esforzarse más, le dio permiso para dejar de intentarlo por completo. Su artefacto era el Requiem Blaster, un cañón de plasma alimentado por el núcleo de un sol real forjado por Solus Prime a su solicitud. Sabía exactamente para qué lo iba a utilizar cuando lo pidió. El Requiem Blaster es el producto de la colaboración entre la capacidad creadora de Solus y la intención destructiva de Megatronus, produciendo juntas el instrumento de la ruptura definitiva. Si estos orígenes de Transformers te están fascinando, suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. Cuando la guerra entre los 13 concluyó, Megatronus abandonó su nombre por completo. Ya no era Megatronus, solo el Caído. Se exilió a través de un puente dimensional hacia el espacio profundo, llevando consigo la marca de haber roto lo que nunca debió romperse. Hay una nota de continuidad que reenmarca todo su arco. En la primera película cinematográfica, Megatronus muere como héroe y mártir, no como el villano que la continuidad Aligned construyó durante años. Distintos universos, el mismo nombre, roles opuestos. Megatronus no es una biografía, es un concepto, una advertencia. El más poderoso de los 13 eligió convertirse en lo que más temía, y la persona que pagó el precio más alto por esa elección fue quien le forjó el arma, el Solus Prime. Solus Prime era la única entre los 13 a quien todos acudían cuando necesitaban que algo fuera construido. No porque fuera la combatiente más poderosa, sino porque era la única en existencia capaz de hacer lo que hacía. Su herramienta era la Forge of Solus Prime, y el Covenant of Primus establece algo fundamental. La fragua por sí sola tenía límites. Solo se volvía verdaderamente capaz de transformar el mundo cuando Solus ponía su propia habilidad, su propia intención y su propio enfoque en cada golpe. No era solo tecnología, era ella. Los artefactos de los demás Primes, incluyendo la Star Saber de Prima, fueron forjados por ella. Su trabajo está en manos de personajes que reciben más reconocimiento que la artesana que los hizo posibles. Contra su propio criterio, accedió a forjar el Requiem Blaster para Megatronus. El Covenant señala que no llegó a esa decisión sola. Alguien trabajó para convencerla, para hacer que la elección pareciera inevitable cuando no lo era. Solus Prime forjó el instrumento que rompió a los 13, porque alguien se lo susurró primero. Su muerte a manos de Megatronus, con el arma que ella misma había creado, fue el detonante que dispersó al grupo para siempre. Solus creó lo que finalmente lo destruyó todo. Pero hay un tercer Prime en esta historia, uno que el lore casi no menciona por nombre, y que eligió desaparecer por voluntad propia. El 13º Prime. Hubo un Prime cuyo nombre dejó de existir por elección propia. No lo perdió en batalla, no fue borrado por sus enemigos, lo entregó voluntariamente y pidió a Alpha Trion que lo sustituyera en el Covenant of Primus por el símbolo del número 13. Desde ese momento, no había forma de buscarlo, rastrearlo ni pronunciarlo sin encontrarse con el vacío que él mismo había diseñado. El Covenant of Primus lo describe como un guerrero extraordinario, portador de lo que el propio texto llama la fortaleza de los reyes, sin ningún ego adherido a esa fortaleza. No era el líder más visible, ni el arma más destructiva del grupo. Era el centro de gravedad silencioso de los 13, el punto al que todos regresaban cuando las tensiones se volvían imposibles de sostener. Sus últimas palabras conocidas fueron 3. Todos somos uno. Las pronunció al cierre de la era de los Primes y después descendió al pozo de todas las chispas, llevando consigo a Onyx Prime, con Micronus todavía aferrado a la espalda de Onyx, negándose a abandonar a su compañero. 3 Primes que eligieron el mismo final, ninguno dispuesto a enfrentarlo en soledad. La continuidad Aligned sugiere en una única línea del Covenant que la matriz de liderazgo contiene el legado olvidado del 13º Prime, y que ese legado encontró a Optimus Prime. La línea no dice más. No necesita hacerlo. Alguien tuvo que existir como su opuesto exacto. Alguien que nunca dudó, en ningún momento, de lo que era correcto. Prima. Prima no fue el más fuerte de los 13, fue el más anterior. Existió antes de que el grupo al que pertenece tuviera nombre,
antes de que la mitología que lo rodea hubiera sido escrita, antes de que cualquier otro Prime tuviera forma. Es el punto de origen absoluto del universo Transformers. Su arma era la Star Saber, una espada capaz de cortar entre átomos individuales o de partir una montaña limpiamente en dos, dependiendo de lo que el momento requiriese. Esa dualidad reflejaba la paradoja del personaje: certeza moral inquebrantable en un universo donde muy poco era realmente absoluto. El dato que remarca todo sobre Prima no proviene del lore, sino del mundo real. Prima apareció por primera vez en un cómic de Marvel de 1989, en una historia llamada Primal Scream, mucho antes de que el concepto de los 3 Primes existiera como idea. La leyenda precedió a la lista en la que eventualmente fue incluida. Se convirtió en el primero de forma retroactiva, porque ya era, desde siempre, el más antiguo. Su liderazgo dentro de los 13 no descansaba sobre autoridad impuesta, sino sobre algo más difícil de replicar: convicción total. Prima nunca dudó de lo que era correcto. Eso lo hacía extraordinario en las crisis, y, a veces, agotador en los momentos de calma. Prima nunca vio venir la traición. Nadie la vio, porque el responsable nunca actuó directamente. Liege Máximo. Liege Máximo no era el más fuerte de los 13, era el más peligroso. Su artefacto eran sus dardos envenenados, proyectiles cargados de toxinas capaces de neutralizar a cualquier oponente. Pero el Covenant of Primus es directo sobre algo que resulta fácil pasar por alto. Esos dardos nunca fueron su arma real. Sus palabras siempre lo fueron. Podía encontrar el punto débil en cualquier persona, en cualquier relación, en cualquier sistema de creencias. Y tenía la paciencia para esperar el instante preciso en que una frase podía cambiar el curso de todo. Maniobró en silencio a Megatronus y a Solus Prime hacia las elecciones que rompieron al grupo, posicionando a otros para que lo hicieran por él. El arquitecto de la caída que nunca tuvo que levantar la mano. Este canal va más profundo que nadie en el lore de Transformers. Suscríbete y sé parte de esto. Una nota editorial que es parte del registro oficial. Su nombre está correctamente escrito como Liege Máximo, pero la impresión original del cómic de Marvel contenía un error tipográfico, convirtiéndolo en uno de los pocos personajes de Transformers cuyo error de imprenta es parte del canon reconocido. Su brazo seccionado aparece más tarde en el lore como reliquia blandida por Megatron. Incluso como extremidad separada, seguía siendo parte de los problemas. Liege Máximo nunca necesitó actuar directamente, solo necesitaba hablar con la persona correcta en el momento preciso. Pero alguien tuvo que registrar todo lo que hizo, de cada palabra, cada maniobra. Ese fue el trabajo del siguiente Prime, Alpha Trion. Alpha Trion fue construido para recordar, no para combatir, no para crear artefactos, no para explorar el tiempo o el espacio. Su función dentro de los 13 era la preservación total, memoria completa, conexión directa con la chispa de Primus y la capacidad de sostener el peso de toda la historia sin quebrarse. La conexión con Primus no era un privilegio, era un ancla necesaria para que una mente que lo recordaba todo pudiera seguir funcionando. Sus artefactos eran el Covenant of Primus y la pluma con la que fue escrito. Pero lo que hace única su posición entre los 13 va más allá de cualquier objeto. Todo lo que sabemos de los otros 12 Primes viene filtrado por su perspectiva, porque Alpha Trion es el narrador del Covenant mismo. Él decide qué se preserva y cómo se cuenta. Cada dato que existe sobre los 13 existe porque Alpha Trion eligió que existiera. Convertirlo en uno de los 13 fue una decisión tardía de la era Alind. El lore anterior sugería que los 13 habían desaparecido mucho antes de que comenzara la historia de Alpha Trion. La franquicia reescribió su propia historia a través del único personaje cuyo trabajo era escribirla. Alpha Trion registró todo. El siguiente Prime controló algo incomparablemente más grande que la memoria. Vector Prime. Vector Prime no combatía con un arma convencional, combatía con la realidad misma. Podía crear paradojas temporales o prevenirlas, doblar el tiempo en cualquier dirección, comprimir extensiones enteras del espacio y reparar fracturas dimensionales que ningún otro ser podía siquiera percibir. No era un guerrero de fuerza bruta, era el cirujano del tejido del universo. Su artefacto eran las Blades of Time, que a pesar de su nombre no funcionaban como un arma tradicional, sino como un enigma tridimensional.
múltiples piezas interconectadas que abrían acceso a puntos distintos en el tiempo o en el espacio. El detalle de producción que reenmarca completamente a este personaje. Vector Prime fue creado para el dibujo animado Transformers Cybertron en 2005, concebido para una historia independiente. Solo después, de forma retroactiva, fue integrado en la mitología de los 13 Primes originales, un personaje diseñado para un cartoon absorbido dentro del mito de creación de un universo entero. La franquicia construyó leyenda antigua alrededor de algo nuevo. La costura es imperceptible. Vector Prime dominó el tiempo. El siguiente Prime existía en el límite entre lo mecánico y lo instintivo. Onyx Prime. Onyx Prime era el más feral de los 13. Más bestia que máquina, más instinto que estrategia. Su conexión con las formas de vida animales era total, y podía proyectar su consciencia a través del tiempo y el espacio, enviando su mente mucho más allá de su cuerpo para percibir cosas que ningún otro Prime podía alcanzar. Su artefacto era la Triptych Mask, y operaba en 3 modos separados. El primero, Farsight, otorgaba visiones a través del tiempo y la distancia. El segundo, Predator, concedía comprensión perfecta de la naturaleza de cualquier criatura viva. El tercero, Morn Song, mostraba una visión de la muerte tan específica a Onyx que ningún otro ser podía comprender completamente lo que revelaba. No era un poder compartible, era una carga que le pertenecía únicamente a él. En la continuidad Aligned, Onyx Prime es el primero en adoptar una bestia como modo alternativo y el origen directo de los Predacons. Algunos textos lo vinculan con el inicio de las formas animales en la biología cibertrioniana. Su final en el lore es uno de los más silenciosos de toda la mitología. Al cierre de la era, el 13º Prime lo lleva al pozo de todas las chispas, con Micronus escondido en su espalda, sin disposición a soltar a su compañero. No fue un final de batalla. Fue una elección compartida, tomada en silencio. Onyx entendía la naturaleza de cualquier criatura viva. El siguiente Prime poseía algo diferente, la capacidad de convertirlas en una sola. Nexus Prime. Nexus Prime tiene un título específico e indisputado dentro del lore de Transformers. Fue el primer Combiner en existir. El Covenant of Primus lo establece sin ambigüedades. Podía separarse en 5 seres completamente independientes, cada uno con su propio cuerpo, su propia mente y su propia personalidad, y volver a unirse en uno solo sin perder nada en el proceso. 5 individuos que elegían operar como una unidad cuando la situación lo requería. Su artefacto era el Enigma of Combination, capaz de adoptar prácticamente cualquier forma física, porque su poder nunca residía en la forma que adoptaba. La capacidad de combinar estaba tejida dentro de todo lo que Nexus Prime ya era desde su origen. Una nota del mundo real con consecuencias directas en la mitología. Su nombre original era Nexus Maximus. Fue cambiado por un conflicto de marca registrada. Es uno de los ejemplos más claros en la historia de la franquicia de cómo una decisión corporativa puede reescribir la mitología oficial. Un Prime rebautizado por un expediente legal. Nexus Prime fue el primero en demostrar que la unidad podía ser algo elegido. El siguiente Prime no unía a nadie, cambiaba todo. Amalgamus Prime. Amalgamus Prime nunca sostuvo una sola forma. Su cuerpo estaba en movimiento constante, cambiando, reorganizándose, adoptando configuraciones distintas de manera continua. No era un guerrero en el sentido clásico, era un embaucador que miraba la diversidad de la vida como algo que valía la pena celebrar. Llevaba 2 artefactos. El primero era una guadaña que tampoco mantenía una forma fija. El segundo era incomparablemente más significativo. El Tekoj original, el prototipo del dispositivo de transformación que reside dentro de cada transformador jamás construido. Cada vez que cualquier transformador convierte su forma de robot a vehículo, está ejecutando tecnología que se remonta directamente a Amalgamus Prime. Cada transformación en cada película, en cada serie, en cada cómic de la franquicia. Todo empieza aquí, en un personaje que nunca pudo quedarse quieto. Amalgamus no representaba el cambio como inestabilidad, representaba el cambio como principio fundamental, la demostración de que adaptarse no es una debilidad, sino la capacidad más profunda de un ser consciente. Amalgamus le dio a cada transformador la posibilidad de cambiar. El siguiente Prime se dedicó a algo más ambicioso, crear vida en mundos nuevos. Quintus Prime,
Dene Quintus Prime era un idealista y un experimentador, cuyo propósito era la creación de nueva vida, no solo en Cybertron, sino a través de todo el universo conocido. Su artefacto era la Emberstone, construida para dar chispa a seres vivos y enviarlos hacia mundos nuevos. El razonamiento era directo. Un universo lleno de vida significaba que Cybertron no enfrentaría lo desconocido en soledad. El plan funcionó, y ese es exactamente el problema. El Covenant of Primus revela que los Quintessons, los esclavistas robóticos que aparecen a lo largo de la historia de Transformers, reclamando haber inventado toda la vida transformadora, son los descendientes directos de los experimentos que Quintus Prime comenzó y nunca concluyó. Se alejó de ellos, pero no desaparecieron. Sobrevivieron, evolucionaron y se convirtieron en una de las fuerzas más peligrosas del universo conocido. Quintus Prime obtuvo exactamente lo que quería, solo que en una versión que nunca pudo imaginar. Hay algo en eso más perturbador que cualquier fracaso. El horror de una intención genuina con consecuencias que nadie pudo controlar. Quintus creó vida a escala universal. El siguiente Prime tenía una tarea más pequeña y más esencial: hacer que los demás Primes fueran más de lo que podían ser solos. Micronus Prime. Micronus Prime era el más pequeño de los 13 por un margen considerable. La distancia entre su tamaño y su importancia dentro del grupo es uno de los contrastes más notables de toda la mitología de los Primes. Su capacidad era la amplificación. No podía vincularse directamente a otro Prime y llevar su rendimiento a niveles que ese Prime nunca podría alcanzar por sí solo. El lore lo muestra sentado en el hombro de Solus Prime durante las sesiones de forja, alimentando en silencio cada golpe de martillo con energía adicional. El artefacto que hacía posibles esos vínculos era la Chimera Stone. Lo que hace única su posición es que Micronus no tenía un poder propio en el sentido convencional. Su poder era siempre relacional, siempre dependiente del contacto con otro. Es el único de los 13 cuya fortaleza era literalmente inseparable de los demás, el más pequeño de la sala, haciendo que la sala funcionara. Y si Micronus amplificaba desde dentro del grupo, el último de los 13 observaba todo desde fuera, desde el lugar más inesperado del universo conocido. Alchemist Prime. Alchemist Prime no percibía lo que los demás Primes percibían. Donde otros veían mecánica y estructura, él veía ciclos espirituales y fuerzas elementales, patrones que existían debajo de los patrones visibles. Era menos un soldado y más un mago, capaz de transmutar metales y alterar temporalmente la naturaleza física de los objetos a su alrededor. Su forma de relacionarse con el universo no era técnica, era mística en el sentido más literal del término. Su artefacto eran las lentes, y lo que las separa de cualquier otro objeto de esta lista es su naturaleza. Fueron construidas directamente dentro de sus propios ojos. No eran un arma que alguien pudiera recoger, llevar o usar. Eran parte de él, solo de él, vinculadas permanentemente a su percepción particular del universo. La continuidad de Cyberverse añade un detalle que cambia la dimensión del personaje por completo. Alchemist Prime es identificado allí como Macadam, el antiguo barman que regentó un establecimiento famoso a lo largo de millones de años de historia cybertrioniana, observando toda la historia desplegarse desde detrás de una barra. El más místico de los 13, oculto en el lugar más ordinario imaginable, viendo absolutamente todo. 13 Primes. 13 formas distintas de sostener un universo, y solo uno de ellos decidió que la mejor manera de hacerlo era desaparecer completamente entre la gente a la que había dedicado su existencia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal es diferente. Suscríbete y no te pierdas lo que viene.